SER Podcast. En este espacio al que llamamos Carreteras Secundarias, Bru Rovira y Valentina Rojo nos descubren pequeñas grandes historias que no acostumbran a abrir informativos. Son voces con diferentes acentos, personas que viven en zonas remotas de una España cada vez más despoblada que tiene mucho que contar. Arrancamos. We find ourselves on different sides of a line nobody drew, though it only be one in the higher eye. Down here where we live, it is two. Add to my side, call the meek and the mild. You to your side, call the word. By virtue of suffering, I claim to have won. You claim to have never been heard. Both of us say there are laws to obey. Yeah, but frankly, I don't like your tone. You want to change the way I make love. I wanna leave it alone. Bru Rovira, buenos días. Buenos días, Javier. Estás en París, ¿no? Estoy en París y estaba escuchando este interesante y complejo, ¿no?, debate de Ucrania. Sí. Tengo que decir que me ha dolido muchísimo tener que interrumpirlo y no sé si tengo que explicar esto, pero en fin, las desconexiones son obligatorias y no se pueden saltar porque vivimos de ello y las emisoras viven de ello y les haríamos un tremendo desaguisado si nos las saltamos, ¿no? Pero me habría encantado poder seguir charlando con Rafael Poch. Menuda lección de geopolítica que nos ha dado, ¿eh? Sí, bueno, además él explica una situación muy compleja, ¿no? La complejidad para mí es el único sistema de ir hacia la paz, porque cuando se simplifica es guerra seguro, ¿eh? Y aquí tenemos una tendencia muy, general, ¿no? Primero a la ignorancia y luego a simplificar buenos y malos, y no vemos que allí hay una situación muy compleja, francamente. Sí, escuché de hecho un reportaje, creo que era en la BBC, si no recuerdo mal, un corresponsal de la BBC había hecho una historia que era convivir con una familia en Ucrania durante unos días, y las conversaciones entre la familia, que era de varias generaciones, hablaban todos inglés, explicaba perfectamente lo que estaba pasando, ¿no? Este tipo de manejo de la información es el que te ayuda a entender las cosas y sobre todo a alejarte de este clásico reparto de papeles de buenos y malos que solemos hacer los periodistas. Sí. Oye, sé que te da mucho pudor hablar de esto, pero hemos empezado el programa a eso de las 8 hablando de pequeñas victorias de varios, o de un David contra un Goliat en varios aspectos de la vida. Tenía que ver con la formación de cárteles económicos, con incluso el precio del gel de ducha, y ha llegado a mis oídos que tú también has sido David, has luchado contra el sistema y has ganado en una lucha contra un Goliat que era un banco. A mí me gustaría que lo contaras porque creo que es edificante la historia. He ganado por pesado, ¿no? Y me ha costado horas. Por lo que sea, ya lo sé que cuesta mucho tiempo. Bueno, por dignidad, ¿no? Porque era una tontería, ¿no? De un banco que te quiere cobrar, que cierras una cuenta y te quieren cobrar, pues, el trimestre, 50 y pico de euros. Luego protesté y me cobraron por hacer una reclamación. Me iba subiendo la suma, ¿no? Hasta que al final dije, oye, yo no quiero cerrar una cuenta, ¿no? No quiero, es lo que quiero yo, ¿no? ¿Cómo lo hago, no? Quiero cerrar. Entonces no había manera, o sea, o pagabas una deuda de algo que no habías pedido o no podías cerrar, no había manera. Y empecé, a moverlo todo, a llamar. Y al final conseguí que un empleado decente y amable pues hiciera una gestión que no puedan hacer, porque esto tiene que ir más arriba, ¿no? Cerrar una cuenta parece ser que es una cosa de la alta dirección, ¿no? Y he ganado y estoy muy contento, pero ya te digo, hay que ser casi una mosca cojonera, ¿no? Porque además hay una cosa gravísima que yo les dije a esta gente, que incluso les dije que los iba a denunciar, porque te llaman a unas empresas por la deuda, que ya son empresas que trabajan para el banco, pero te amenazan, ¿no? Te dicen, usted estará en una lista de morosos, usted no sé qué, ¿no? Sí, y vamos a hacer la vida imposible. Sí, te llaman como 3 veces al día. Y es tremendo, ¿eh? Y no una deuda, vamos a matizar, que no era tuya, sino que el banco te había puesto ahí un cobro por querer marcharte.
Exacto. Bueno, ya me habían cobrado la comisión por cerrar la cuenta, pero encima luego, como no se había cerrado bien, entonces te querían cobrar, ¿no? Yo sé que le pasa a mucha gente esto. Sí, y de hecho por eso lo cuento. Lo hablábamos esta mañana con un abogado especialista en estos temas. Hay que denunciar en estos casos y hay que amenazar con denunciar. Sí, pero ¿cómo denuncias, no? Es que incluso es muy difícil denunciar, ¿no? Es muy difícil, porque ellos tienen la ley de su mano, ¿no? Dicen que si has cerrado mal, pues la cuenta está abierta y te van cobrando comisiones. Comisiones de mantenimiento, porque tú no la utilizas. Y claro, y luego externalizan la reclamación, ¿no? Lo hacen con gente que tiene muy malos modos, claro. Que a veces y te van amenazando, ¿no? Como si fueras un delincuente. Sí, todo a lo mejor por 30 euros. Oye, pues enhorabuena. Ganarle algo a un banco yo creo que puede figurar en tu currículum a partir de ahora. Pero venga, vamos con el tema que empezamos. De hecho, la historia de hoy parte también, es un poco también David contra Goliat, y parte de una carta, un mensaje que nos envió un oyente del programa. Básicamente nos pedía ayuda, además le encantaba esta sección y decía en el mensaje: hola, soy Pedro, actualmente vivo en Bilbao con mi pareja Estela, que es una cántabra originaria de San Pedro del Romeral, en Valles Pasiegos. Desde hace casi un año, junto con otros vecinos del pueblo, estamos intentando frenar la destrucción de este entorno singular. Sí, es una historia que conecta muy bien con el reportaje que hicimos hace un par de semanas en Soria, te lo recordarás, ¿no? Con aquella macrogranja, ¿no? Tiene que ver con este concepto de colonización de la España vacía por parte de las grandes empresas, colonización en vez de desarrollo, que llegan para implantar sus proyectos sin tener en cuenta ni el territorio ni la opinión de los vecinos. Claro, y en el marco actual, además, para pues embolsarse de alguna manera estos fondos europeos por el que tanta gente está con las manos abiertas, ¿no? Hablamos de minas en aquel reportaje de macrogranjas. En este caso, Pedro nos explicaba en su carta que teme que con la instalación de un parque eólico en su zona se firme la sentencia de muerte del pueblo. 11 molinos de 180 metros de altura que se quieren instalar en los Valles Pasiegos, que creo, Bru, hace falta explicar dónde están y por qué es un lugar tan especial que merece la pena proteger. Sí, lo primero que hay que decir es que se trata de un lugar bellísimo realmente. Yo no lo conocía. Se encuentra al sur de Cantabria, en la frontera con Burgos, pero apartado, diríamos, de las carreteras principales, ¿no? Y como te decía, estos valles son de una belleza espectacular que corta la respiración, ¿eh? Son praderas verdes bien cuidadas por la mano del hombre, separadas por pequeños muros de piedra que dividen las parcelas, cabañas de piedra con techos de pizarra diseminados por las laderas escalando la montaña. Y a este paisaje los vecinos lo llaman cultura. Es el paisaje como cultura. Así que antes de meternos en el tema de los molinos, quiero que escuches lo que hablamos con Faustino, que es un vecino de San Pedro, que nos explicaba muy bien por qué este paisaje ha marcado toda la vida de los pasiegos, ¿no? ¿Cómo se llama usted? Faustino Ruiz Gómez. Y decía que es pasiego de toda la vida. De toda la vida. ¿Eso qué quiere decir? Nací aquí, me crié aquí, vivo aquí. Y varias generaciones, explícame. Mi bisabuelo, mi tatarabuelo, que sería de los primeros pobladores, era de aquí. ¿Qué es ser pasiego? Es vivir aquí. De niño hacíamos la transhumancia. Tú puedes ver miles de cabañas y vivíamos en todas. Tú ibas, llevabas las vacas ahí y después, y cuando te gastaba la hierba, el prado y tal, cambiabas de cabaña, y en cualquier cabaña de esa hemos vivido. ¿Cada mes o cada...? Cada 15 días. ¿Cada 15 días? Sí, hoy en invierno la hierba duraba más, pero en verano cada 15 días, por ejemplo, en primavera y tal. ¿Erais nómadas entonces? Somos nómadas. ¿Sois? ¿Y qué lleváis cuando hacéis nomadismo? Se llevaba todo, la cama... con... ¿La cama? Sí, la cama, unas camas que se recogían, que le llamábamos camas turcas. Sí. ¿Quién lo cargaba esto? Yo con mis padres, los niños con los padres, la familia. Los abuelos se quedaban en la casa vividora en invierno, que tenían las comodidades, habitación, cocina, todo igual que una casa. Casa vividora, ¿no? No la casa principal, sino la vividora. Era la casa principal, la casa vividora. Siempre el abuelo intentaba tener una casa para la vejez digna, para poder vivir ahí con sus últimos años digno. Pero en primavera y tal, pues cambiamos cada 15 días. Era el pueblo moviéndose. Sí, y todos, como todos dependíamos de todos, pues todos nos ayudábamos. Si necesitabas algo, tenías al vecino. ¿Y estuvo escolarizado usted? O... Sí. Pero eso quiere decir que los niños de las cabañas bajaban a la escuela. Sí, yo andaba 12 kilómetros diarios para ir al colegio, a la escuela. ¿Y ayudaba a sus padres? Sí, bueno, yo a partir de los 12 mi padre enferma de esclerosis múltiple y a partir de hasta los 12 años tuve una infancia buena como cualquier niño.
Y luego se ocupó usted. De las vacas, y iba al colegio y por la tarde salía del colegio y iba a las vacas. ¿Y ahora usted sigue con esta vida? Bueno, yo soy, digamos, ganadero mixto, que no queda. Tenemos una ganadería que la tiene, soy socio, pero no socio trabajador, la tiene mi mujer y mi hermana, y yo trabajo en una fábrica en Astillero. O sea, que ha dejado la libertad del campo por las paredes, ¿no? Sí, la he dejado un poco obligado por la situación de la ganadería, porque la ganadería pues se nos ha abandonado y la ganadería de leche pues desgraciadamente está en peligro de extinción en el mundo rural. Yo soy el último ganadero de leche de aquí, lo que me quede aquí le quedan las vacas de leche a este pueblo. ¿No le da pena que todo esto se acabe? Bueno, tú ya lo asimilas y esto es el recorrido que tiene. Ya se sabe que la España vaciada va a ser cada vez más vaciada y más jodida. ¿Y los molinos lo van a solucionar esto? Bueno, los molinos son una alternativa para que se queden 4 chavales a trabajar con ellos, pero no es más. ¿Me entiendes? Yo sí estoy a favor, porque sí, la luz sube todos los días, ¿no? Dice, habrá que producir de alguna manera. No queremos nucleares, no queremos nada, no queremos molinos, pues ¿de qué la vamos a producir? Es muy los viable. Que están en contra argumentan que no queda nada para el pueblo, ¿no? Hombre, ahí los tenemos, no crea ningún problema. Pero crean riqueza. Crean riqueza. Aquí a este pueblo Aquí le crean riqueza, porque trabajan 5 o 6 chavales y gracias a eso hay 5 o 6 chavales jóvenes que están formados y pueden trabajar. 5 o 6. 8, pero es que no queda más. No queda más, no. Pero hay que valorar si eso es crear riqueza, ¿no? Frente a la destrucción del entorno. Claro, es un debate muy complicado, porque es verdad que es energía limpia, es energía alternativa, que la luz sube, que esos chavales no tendrían trabajo, pero también es un paisaje que es cultura. Faustino estaba a favor de los molinos, porque cree que traen trabajo a la zona, pero todo esto partía, Bru, de esa carta que yo mencionaba, que alguien nos envió, ese mensaje que nos envió alguien que temía que esos parques eólicos fueran el principio del fin del pueblo y del paisaje. Sí, y también, como vimos en la macrogranja y todos estos proyectos, se divide los vecinos, ¿no? Porque al no verse un futuro muy claro y no haber un plan bien hecho sobre el futuro, las cosas se hacen sin información, sin debate, sin tener en cuenta la opinión de la gente, y para las empresas resulta fácil poner dinero encima de la mesa y convencer a los vecinos de que estas regiones no tienen salida, ¿no? 2 modelos de desarrollo, claro, enfrentados. Sí. Claro, los que se oponen a estos molinos en concreto no se oponen a la energía eólica, todo lo contrario, ¿no? Sino al modo de hacerlo, porque los molinos estos estarían situados muy cerca de las casas y piensan que frustrarían la posibilidad de buscar otro modelo, otras alternativas. Piensan mucho en el turismo y aprovechar la belleza y el patrimonio cultural de los valles. Claro, todo eso se acabó. Y aquí es cuando vamos a escuchar a Estela, una de las vecinas pasiegas que inició este movimiento en contra de los molinos, ¿no? Estela nos recibió en su casa familiar, que es una cabaña típica pasiega, muy bonita, y es donde ella pasó gran parte de su infancia con sus primos, ¿no? Contaba historias muy bonitas, cenamos unas alubias deliciosas, por cierto, y dormimos en la cabaña, y por la mañana estuvimos conversando junto a la estufa. Vamos a escucharla. Venga. Explícanos un poco el valor de este valle, ¿va? Sí, este es el valle de Aldano, que es donde se pretende llevar a cabo proyectos eólicos. Entonces serían todas las cumbres del pueblo estarían coronadas por molinos, que al llevarse a cabo en esta era, pues ya nos tocan molinos de más de 180 metros. Realmente el proyecto económico que está detrás de esto tiene una financiación tan bonificada que hace que el estudio de viabilidad económico no tenga que ser muy agresivo. Tú lo que tienes que hacer es recibo un dinero, entre comillas, regalado de Europa, subvenciones que hemos pagado todos los europeos, y ese dinero se pone en manos de gente pues que decide poner estos molinos, vendiendo que hay una energía verde detrás, que vamos a descarbonizar el planeta y que claro, que es un bien para todos. Y en realidad tú dices, una subvención pagada por todos que acaba en un proyecto que es bueno para todos, está bien empleada la subvención. Pero es que se nos escapa el detalle de que esta subvención acaba en un proyecto que privatiza esos beneficios, porque realmente esta electricidad que se produce lo van a seguir vendiendo las mismas eléctricas que nos cobran el recibo de la luz.
Y no tenemos que irnos muy lejos, nos vamos a Burgos y le preguntamos a cualquier pueblo de Burgos que tenga eólicos si ellos pagan la electricidad más barata que el resto de España. Y te van a decir que no, que ellos pagan la misma luz que el resto de los españoles, con el agravio de que su paisaje ya está impactado paisajísticamente. Porque yo entiendo que la energía eólica es una energía auxiliar que se utiliza, sí, pero a lo mejor lo tienes que instalar cerca del que lo va a aprovechar. Es decir, yo me beneficio y yo me como las consecuencias. Aquí, con un molino pequeñísimo, más pequeños que los que ya están ahí en Burgos, da luz para todo el pueblo y te va a dar para vender a ese precio que nos están cobrando ya las eléctricas, que eso también está subvencionado por Europa. Y esos proyectos no vienen a venderse a estos pueblos, que son los que tendrían que venderse en estos pueblos. Entonces, no, yo no necesito en San Pedro del Romeral 11 molinos de 180 metros. Está... ¿Cómo te han explicado que va a revertir? No hay explicaciones. No, pues hay... Lo que sí que está claro es que hay como una crisis en esta región, ¿no? La gente es muy mayor, sí. No se vislumbra muy claro el futuro y tal. Y vosotros defendéis que el paisaje es cultura aquí, ¿no? Sí. Al final este paisaje es un ejemplo de cómo el hombre interviene en la naturaleza respetándola, sacándole provecho. Y entonces ha generado unos colores, una disposición de los pastos, vallados por sus tapias de piedra, que eso lleva un mantenimiento. Eso requiere que las vacas pazcan todos los años ahí. Que alguien levante las paredes, que alguien corte las zarzas, que alguien queme el matojo. Es un monumento vivo. Esto es algo que tengo que cuidar todas las temporadas, porque si no se va a perder. Kansas City light, drunk up on my money that I borrowed every time, and I fell down. Monumento vivo, qué manera más bonita de explicarlo. Y Estela decía que tiene muy poca información sobre lo que supone este proyecto, sus consecuencias y por qué les va a beneficiar a ellos. Exacto, no, de hecho ella se enteró por casualidad. Un día había una antena de medición de aire en lo alto de la montaña que servía para ver un tipo de viento que había, y la empresa publicó luego en el boletín oficial de Cantabria, pero no ha habido una sola palabra, un solo debate entre los vecinos. Claro. Qué barbaridad. Creo que Valentina Rojo y tú estuvisteis hablando sobre todo esto con un pasiego pasiego de origen, es ingeniero también, ¿no? Sí, nosotros lo conocimos como Rubén, pero en el pueblo todo el mundo lo llama de otra manera y ahora verás por qué. A ver. Yo soy más conocido en el pueblo como Rubén, el nieto de Cleto y Luisa. Vale, que tuvieron un bar en el Rosario. Bueno, tiene alguna historia que ha salido recientemente en el periódico, que han rememorado una historia que ocurrió durante la Guerra Civil. Mi abuela era muy religiosa y ocultó, para que no dañaran a la Virgen. No sé si sabes que antiguamente las colmenas eran troncos de árboles vaciados, pues la escondió en uno de ellos. Y entonces pues dispararon a los demás menos a esa. Entonces mi abuela, mi abuela lo sacó de allí y digo, esto no era seguro ya, y lo escondió también en un camino. Entonces también se dice que pasaron tropas o pasó mucha gente por allí y que ella estaba como preocupada y quedó una de las veces como una mano visible, otra vez a esconderla otra vez. O sea que estuvo, pero al final la salvó la Virgen del Rosario. O sea, mucha devoción. ¿Y decías que en este camino, en el monte, es donde van a construir los molinos? Cerca. Por ejemplo, podemos hablar del impacto visual. ¿Vale? Es una cosa innegable, pero en las alegaciones del promotor se ha podido leer que es hasta bonito o que genera turismo. También podemos hablar del impacto ecológico. Tampoco he visto en el proyecto cómo contribuye a eso pues todos los desmontes, todas las grúas, todos los camiones. Eso es muy discutible. En otras obras similares, con menos excavaciones de simplemente carreteras o la instalación del AVE, que tiene mucha menos excavación que esto, se han secado manantiales y se han dejado a pueblos sin agua. ¿Y utilidad pública para el pueblo? No, o sea, también ofrecen ciertos puestos de trabajo, cosa que también es dudoso porque son muy técnicos y se suelen llevar en contratas que vienen de fuera. Durante la fase de construcción, sí, pero bueno, es, como suele decirse, es pan para hoy y hambre para mañana. En esta localización hay que estudiar caso por caso las particularidades de cada zona, pero yo creo que los contras son mucho mayores que los pros.
Hombre, es que el promotor diga que son bonitos los monos, son blancos, altos, sí. ¿Sabes? Pero que quien lo haya visto en un monte, pues sabes que corta el monte por la mitad. No hablemos del zumbido de baja frecuencia que genera en un gran radio, y que diga que genera turismo también. Hay turismo de molinos de energía eólica, y yo no sabía que esto existía. En fin. Sobre todo por la cercanía, ¿no? Porque estos los van a meter muy encima de las casas, ¿no? Claro, y habrá quien se pregunte si realmente existe una alternativa sostenible para producir energía sin provocar tanta molestia en la vida de las personas, ¿no? Sí, tú ya ves que nadie está en contra de la energía eólica, ¿no? Sino es la manera que se están haciendo las cosas, y también ellos se sienten víctimas de que se aprovechan de zonas pobres, con pocos vecinos, que sin mucha capacidad, ¿no?, de movilizarse, muchos vecinos mayores, ¿no? Estuvimos hablando con algunos de ellos, Antonio, Bienve, Pedro, Fernando, Víctor y Ricardo. Vamos a escuchar. Bueno, entonces, ¿que me quito los guantes? Bueno, para hablar no es necesario. Para aquí, para los Filipos. Están que quieren proteger de la España vaciada, y nos quieren poner todos los molinos, porque esto es muy bonito. El sitio es bonito, ¿no? El sitio es bonito. Y claro, esto es bonito porque hasta ahora hay gente que lo limpie, que sus animales pasten, que... Está cuidado. Exactamente, está muy cuidado, pero ya no queda gente. Antes había 72 vecinos, yo los he conocido, y hoy hay 22 vecinos, 44 habitantes de lunes a viernes. Ve usted aquello que está ahí, eso lo ha limpiado él, eso si no... Hay que limpiarlo y... La zarza sigue... Zarzas y levantar paredes y segar los prados. Bueno, está todo ajardinado todavía, ¿no? Sí, pero... Se segaba todo y se recogía... Está muy bien conservado. Y bueno, veníamos a hablar de los molinos. ¿Cómo lo ven esto? Pues jorobado. Porque eso es un negocio para 4. Que van a coger la subvención que viene de la Comunidad Económica Europea, y después se lo traspasan a otro y ellos se siguen forrando. Como suelen decir, el pez gordo comió al flaco. Bueno, vosotros sois los jóvenes, ¿no? ¿Los que resistís o los que empezáis? ¿O qué? Sí, bueno, yo en mi caso soy ganadero, vivo aquí en este pueblo, y él, bueno, Ricardo... Bueno, yo no estoy censado, pero toda mi vida he vivido aquí. Tengo algo de ganado, pero no me dedico completamente a ello. Y me gusta el tema este. ¿Y el tema molinos? En general, todas las personas que nos oponemos al desarrollo de estos proyectos no estamos en contra de los eólicos, sino que estamos en contra de dónde se quieren desarrollar, cuál es la forma que quieren explotar unos recursos que son recursos naturales de todo el mundo, que no son recursos de estas multinacionales que vienen aquí a enriquecerse a costa de unos recursos que son nuestros, y también porque nos oponemos porque creemos que hay otros futuros mejores y que son los que queremos desarrollar. Por una cuestión de estética, de belleza, de... Pues porque tener a 100 metros un molino bufándote el viento, o sea, pues no lo aguantas, o sea... Sí, yo creo que también los eólicos estos que vemos desmienten un poco todo lo que nos contaban hace 20 años, ¿no? Esos que, entre otras cosas, venían a decir que iban a fijar mucha población activa en los pueblos. El núcleo más cercano... el pueblo más cercano a esos parques es San Pedro, y creo que hay 1 o 2 personas que trabajan en esos parques. Después, cierto es que sí que generan ingresos en los ayuntamientos, pero nos decían que que la gente íbamos a vivir mucho mejor porque, en otras palabras, íbamos a ser más ricos, ¿no? La renta per cápita de Pedrosa de Valdeporres, que es el ayuntamiento donde están esos parques, es más baja que la de San Pedro. Total, eso es otra mentira, ¿no? Es un poco una reivindicación nuestra, ¿no? Que el pueblo es también de la gente, también tendremos algo que decir la gente que estamos aquí. Y si la gente se opone, por lo menos al menos que nos escuchen que hasta el momento ni eso están haciendo, ¿no? Bueno, esto es lo que hablábamos, ¿no? Que si esto se abandona, vuelve el monte. Ahora, claro, esa cabaña con un molino de 160 metros ahí arriba y las aspas, pues hombre, yo para eso me quedo en Madrid, ¿sabes? Que se diga que solo se va a castigar, creo que dicen un 10%, ¿no? Pero, jolín, de lleno, en una villa pasiega histórica. No, pero es que el resto se va a proteger. ¿Pero qué resto? La autenticidad de lo pasiego, que es esto,
Cuando yo iba al instituto, no hace tanto, ser pasiego era como un poco despectivo, ¿sabes? Poco más que, jolín, quita para allá que tú hueles a vaca, ¿sabes? Y es curioso, porque ahora pasas por la autovía y ahora resulta que media Cantabria es pasiega. Que con todos los respetos, pero es así, se lo digo a cualquiera. Hace 25 años, pues rechazaban esa etiqueta y ahora se la pegan con los títeres. Es un paisaje que se ha ido construyendo gracias a esta vida nómada que comentaba el ganadero que hemos escuchado al principio. El pueblo se iba moviendo por el valle y así se formaron esas praderas tan espectaculares que describías y que dan muchas ganas de visitar antes de que se llenen de molinos, Bru. Sí, el historiador Javier Gómez Arroyo nos explicaba que antiguamente, ¿no?, para ver las casas vividoras, como dicen, que es una palabra bonita, ¿no?, la casa vividora, había que mirar el humo de las chimeneas, ¿no?, y que esto se ha ido apagando ahora que solo quedan, como nos decían ellos, solo 22 chimeneas con humo, ¿no?, 22 familias. Claro. Me da la sensación de que hablamos de todo esto con una visión muy romántica, pero la vida tampoco sería nada fácil entonces. Bueno, nosotros nos fuimos hasta el barrio de Argano, donde solo queda un vecino, que se llama Álvaro, tiene 71 años y una memoria prodigiosa, y lo verás. Álvaro nos recibió en la antigua bolera, que ahora está llena de hierbajos, donde antiguamente se celebraban las fiestas del pueblo, fiestas que eso sí tenían que celebrarse antes de que cayera la noche, y ahora sabrás por qué. A ver. Es que hay mucho viento. Esto aquí no hay quien salir, que es un sitio muy abierto. Usted vive aquí de toda la vida ya. Bueno, yo nací aquí. Sí. Y ahora soy uno de los últimos. Nunca hubiera creído yo que se iba despoblando, sí, pero conocerlo yo no. Y ahora estamos en una bolera, ¿no? Aquí hacían fiestas ustedes. Sí, aquí estaba la bolera, en el mismo sitio. Aquel era el tablón para plantar los bolos. Y aquí jugaban las tardes, sábados y domingos, hasta que anochecía, porque no había luz, claro. Porque aquí la electricidad, ¿cuándo llegó? La electricidad llegó aquí el año 1985. Caray. O sea, hace 4 días para el caso. Usted dice que se fue. ¿Dónde se fue usted? Usted se fue. Yo fui a vender helados a Vitoria. ¿Helados? Helados, 8 años. Y después vendía castañas. Y castañas estuve 15 temporadas. ¿Y decidió regresar? Regresé a los 29 años. ¿Y usted vivía solo? Bueno, la mayoría del tiempo sí. La mayoría del tiempo entonces vivía mi madre, pero bueno, mi madre ya era mayor, no... Pues tenía más vida social, ¿no? Sí, bueno, entonces todavía había unos cuantos vecinos todavía. ¿Y ahora no ve mucha gente? ¿O se relaciona ahora con quién habla? Los 3 que estamos, normalmente los veo una vez a la semana. Y a uno a veces le veo 2 veces. Me han dicho que a usted le gusta mucho leer. Sí, bueno, eso viene de herencia. Mi padre era un gran lector también, leía de todo. Además, con una memoria terrible. Usted también tiene mucha memoria, veo, ¿no? Bueno, menos fiel, ¿eh? ¿Qué está leyendo ahora? Pues más bien geografía. ¿Un libro de geografía? Varios que me regalaron. ¿Y usted ha salido de aquí, ha viajado, ha ido a Vitoria o algo más? ¿O? Bueno, pues no mucho. Sí, he andado algo por las 3 provincias vascas. Por ejemplo, Guipúzcoa, que es la provincia más pequeña de España y tiene 1.885 kilómetros cuadrados. Conozco una parte de la provincia de Burgos, que está a 856 metros, donde está la estación del ferrocarril. Usted sabe mucho de cifras, veo, ¿no? ¿Sí? ¿Le gusta? Bueno, pues algunas ya se me han olvidado, pero cogí en una hoja del calendario del Sagrado Corazón, en una hoja que se le quitaba todos los días, y mi padre compraba de aquello. Nos dice, un pozo pintado vio una paloma sedienta, tiróse él tan violenta que contra la tabla pegó, del golpe al suelo cayó, y allí muere de contado, por no consultar al juicio, así vuela al precipicio el hombre desenfrenado. Pero no sé quién era el autor. Y esto lo sacó de la hoja de un calendario. De la hoja de un calendario del Sagrado Corazón. Le aprendí de memoria y la hoja la tiraría, que no sé quién era el autor. Oye, qué paradójico que un pueblo al que llegó la luz eléctrica hace 2 días, como decía este hombre, ¿no? En el año 85, ahora vaya a abastecer de energía a una parte del país que ni siquiera saben en dónde está, ¿no?
Sí, tú fíjate cómo es Álvaro, ¿no? Que era un hombre que aprendió, o sea, se culturizó leyendo la hoja de un calendario, estos calendarios que se colgaban en la cocina, y bueno, aquí lo hemos dejado, pero nos empezó a recitar poesías y realmente tiene una memoria prodigiosa, ¿no? Sí, oye, déjame remarcar que toda esta historia, este reportaje, arranca con un mensaje que alguien nos envía porque escucha el programa y acaba contigo y con Valentina Rojo pasando la noche en su casa. Lo digo porque así no nos va a escribir nadie. Espero que os portarais bien y que lo dejaréis todo en orden. Sí. Ha sido bonito. Luz Rovira, un abrazo, hasta París, hasta luego. Venga, hasta luego. Lover, you may cause me tears, drag me through the best of years, but I love you so. Suscríbete a Carreteras Secundarias. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos en A Vivir que son 2 días. Cadena SER. La radio.